Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa rumbo a Mondiacul, titulada Quehacer Artístico en el Contexto Migratorio, en el marco del foro Migración y Cultura. Mi nombre es Eduardo Luciano, profesor de cátedra de la Universidad Iberoamericana y miembro de la Iniciativa de Diplomacia Cultural de América del Norte, y fungiré como moderador en esta mesa de diálogo. Para empezar, el tema que hoy nos convoca es de suma importancia, porque refiere a una condición humana que nos ha acompañado a lo largo de la historia, la movilidad. Este rasgo, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, alcanza aproximadamente a un número de 281 millones de migrantes en el mundo hasta el 2020, aproximadamente el 3.6% de la población mundial. Más allá de lo que los datos puedan decirnos acerca de este fenómeno de la movilidad, sin duda hablar de migración es concebir un fenómeno desde una dimensión multidimensional. Hay elementos que se vinculan con derechos humanos, cuestiones que se relacionan con los efectos del cambio climático, e inclusive hoy en día hay discursos que vinculan la migración con temas de seguridad nacional e internacional. Sin embargo, hay un factor que poco se atiende en las reflexiones y que es toral para hablar de la movilidad, que es la dimensión de la cultura, y más particularmente de las expresiones artísticas. Estas han acompañado la movilidad de los pueblos, quienes no solamente trasladan sus cuerpos, sino también sus canciones, sus voces, sus artefactos, y los resignifican con base en estas experiencias transnacionales que viven día con día. Para hablar de este tema, hoy tenemos a notables invitadas, invitados que quisiera presentar en este momento. En primer lugar, tenemos a Tamara Conde, quien es artista plástica. Su obra nace de la pintura y la ha estudiado durante muchos años. Sin embargo, es conocido que también trabaja con muchos otros medios y formatos. Una línea característica de toda su producción artística es su interés por la forma humana. Le gusta además reflexionar sobre cuestiones existenciales, sobre su propia materialidad, la interacción humana y la absurda complejidad del cuerpo. A menudo también incluye en sus reflexiones la corporalidad, los sentidos y el lenguaje, para transmitir verdaderamente la experiencia encarnada. Qué bueno tenerte aquí, Tamara. En segundo lugar, quisiera presentar a Roberto Rosique, artista plástico visual, investigador, escritor y curador. Estudió artes en la Universidad Veracruzana y posee una maestría en docencia y un doctorado en pedagogía crítica. Es además profesor fundador de la Facultad de Artes de la UABC. Actualmente catedrático de asignaturas teórico-críticas. Cuenta con más de 40 exposiciones individuales en México y el extranjero, y es autor de una decena de libros sobre la cultura artística de la región, organizador de la Trienal de Tijuana Internacional Pictórica. Bienvenido. En tercer momento, quisiera presentar a Giselle Vergara Herrera, artista escénica mexicana, originaria de Texcoco, Estado de México. Es licenciada en Danza Contemporánea en la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y gracias al financiamiento de la Fundación Elisa Carrillo, complementa su formación académica en el Trinity Laban School of Music and Dance en Londres, Inglaterra. Graduada, cabe mencionar, con excelencia académica. Ha trabajado como bailarina con diferentes artistas y compañías de danza contemporánea, teatro, cine e interdisciplina en los festivales y teatros más importantes de México, como el Cervantino, Palacio de Bellas Artes, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, entre muchos otros. Fundadora y directora de Altracorpo, plataforma de arte y creación que vincula artistas y proyectos, teniendo una colaboración actual y activa con México, Canadá, Alemania, Túnez, Rusia, Irán, Grecia, entre múltiples proyectos artísticos. Actualmente es artista y gestor en activo
con proyectos interdisciplinarios multinacionales y se desempeña como enlace de danza del Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Fomento Artístico. Muy bienvenida también. Finalmente, tenemos la presencia de Sofía Saavedra, mujer, artista, madre venezolana. Desde hace algunos años desarrolla su trabajo pictórico que plantea el cruce entre la familia y los conflictos sociales de género e identidad a través del retrato y el autorretrato. Sus pinturas revelan identidades que no son de ninguna manera fijas, son difusas y cambiantes, pues adquieren sus formas de relacionamiento social en la medida que se expresan. Además de Venezuela, ha expuesto en Argentina, Francia, España y México, donde ganó el premio de mención honorífica de la Trienal de Tijuana, Primera Internacional Pictórica 2021. Trabaja desde lo comunitario hasta lo académico, pues le interesa generar encuentros entre esos mundos. Sin más, y con esta rica pluralidad de experiencias y saberes, iniciemos la conversación de esta mesa. Y para ello quiero lanzarles una primera pregunta detonante. Desde su experiencia, ¿cómo se observa la expresión artística en las comunidades migrantes? ¿Les parece si retomamos la posición de las intervenciones de acuerdo a como les presenté? Tamara, te cedería la palabra en primer lugar. Hola, buenos días. Respecto a la experiencia que yo tengo en el país donde vivo actualmente, puedo decir que es un espacio bastante cerrado. Vivo en Brno, República Checa, y que hasta el 89 pues pertenecía al bloque soviético, a este lado del mundo. Así que la mayor parte de los migrantes que hay en la zona donde vivo provienen de países que tienen la misma condición postsoviética. Así que hay mucha gente de Hungría, mucha gente de Polonia, Ucrania y así, y de Rusia. Y hay cierta cohesión en cuanto a los artistas migrantes de esta zona o de este bloque, que tiene que ver con los traumas colectivos, que suena mal decir traumas causan cohesión, pero pues algo similar me pasa a la hora de interactuar con los pocos migrantes que conozco de Latinoamérica que se dedican a algo en cuanto a artes plásticas. Y puedo decir que aparentemente la comunidad en la que vivo es más cerrada, pero lentamente después del 2005 en adelante ha venido un flujo de más migrantes de otras partes, pero sigo viendo una gran discriminación en este país hacia ciertos migrantes en comparación con otros migrantes, lo cual es una gran pena. Y una de las cosas que puedo así mencionar que es interesante o que mantiene, digamos, la cohesión de personas provenientes de este bloque es que hay proyectos que se hacían en los 60 por ejemplo, Jiří Baloch, como era mail art y así, de que se mandaban tarjetitas por correo. Y hay mucha obra que es bastante como que mínima en cuanto a su expresión visual y en cuanto a uso de recursos, y es fuertemente conceptual, o tiene una línea fuertemente conceptual. Es lo que puedo ver similar. Muchas gracias, Tamara. Yo creo que con esto que nos comentas empiezas a hacernos notar que la expresión artística de los migrantes está vinculada también a las condiciones del espacio sociopolítico en donde se encuentran, ¿no? De alguna forma, esto afecta qué tanto pueden expresarse o no en estos contextos migratorios. Pero Roberto, escuchemos lo que tú tienes que contarnos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, quiero decir antes que nada que una de las características de Tijuana, una ciudad fronteriza con Norteamérica, es justamente su conformación migrante, ¿no? Yo llegué a esta ciudad hace más de 30 años y puedo decirte que en ese momento el 95% de los artistas éramos migrantes de alguna parte de nuestro país o de algunos sectores de Centroamérica.
particularmente. Entonces, esto da una característica bastante particular a esta zona geográfica y encontramos una producción artística ligada no tanto a las preocupaciones, digamos que locales de cada uno de los artistas, sino más bien buscando sostener una identidad como latinos frente a este país poderoso que parece que domina y engulle todo. Esto creo que le da cierta cohesión a la producción artística de la comunidad. Sin embargo, no hay una, digamos, conciencia por tratar de encontrar una dinámica creativa que nos distinga realmente del resto del mundo, ¿no? Nos volvemos imitadores y sigue siendo lo mismo, el reflejo de todo lo que sucede en el mundo y particularmente en Norteamérica. Esto trae como consecuencia que tengamos realmente poca presencia en el mundo y se nos siga mirando como generadores y reproductores de una cultura bastante bien hecha. Por lo menos para nosotros ha sido muy significativo porque ha dificultado el tránsito hacia otros espacios en donde se reconozca tu capacidad y tu potencial creativo sin la etiqueta, ¿no? que marca, que te exotiza. Esta que es una preocupación incluso que tenemos presente para el proyecto que trabajamos ahorita con el Secur de la Trienal, y es el intento de reflejar estas condiciones, ¿no? de nuestros niveles de competencia y que, bueno, sin querer sesgarme de la primera pregunta, creo que como experiencia de zona fronteriza en la que todos somos migrantes, aquí se aplica la ley de que la migración es una eterna realidad humana. Hay una producción variada, múltiple, diversa, en donde sí el peso de lo plástico está presente, pero también el arte contemporáneo tiene lo suyo, pero vuelvo a lo mismo, replica estas condiciones establecidas, digamos, en el mainstream, ¿no? Y quizás sería lo que pudiese comentar ahorita, porque creo que las siguientes preguntas que tú tienes me van a permitir centrar un poco esto que acabo de plantear. Muchas gracias, Roberto. Ya nos haces ver una paradoja en ese proceso de creación artística. Hablar desde las entrañas del monstruo, como decía Cherry Moraga, pero al mismo tiempo imitarlo, ¿no? Imitar sus procesos, imitar sus formas. Ya hablaremos un poco más adelante sobre esto que te inquieta. Pero Giselle, ¿podrías compartirnos cuál es tu visión en torno a la pregunta que comentamos? Claro que sí, buenos días. Entender, para mí sería fundamental entender la migración, desde qué lugar, hacia dónde, cuál es el trayecto, la esencia de la migración. La migración, gracias a la migración se logró la evolución. Creo que un poco basándonos en esa premisa tan fundamental, podemos pensar que también el arte no solo se produce desde un yo, sino el arte que convive con otras culturas, con otras expresiones, con otras dimensiones, con otras realidades, también evoluciona. Entonces, de alguna forma entender que este proceso migratorio, dadas las expresiones culturales, no solo se puede hablar de una sola cultura, se habla de culturas dinámicas, culturas transformantes. En ese sentido, las expresiones artísticas no solo se basan en ese otro, es importante, como bien lo menciona el doctor Roberto, retomar esas otras formas que a lo mejor son repeticiones, pero de alguna forma, ¿cuáles son los verdaderos procesos artísticos que se están generando a partir de esta interculturalidad y de este diálogo con otra comunidad? No desprendernos que normalmente este ser migrante, este otro, genera un miedo, genera un rechazo. Pero ¿de qué manera podemos transitar desde una migración de ideas? Porque no solo migra el cuerpo, no solo migra una sociedad, migran ideas, migran pensamientos, migran emociones, migra la cultura dinámica, se genera este impacto. ¿De qué manera podemos generar esas expresiones artísticas, culturales, dialogantes con otras personas? Bajo mi experiencia, quiero compartirles que, bueno, no solo existen estas expresiones artísticas como una producción artística, sino también existen otro tipo de alcances como festivales que solo procuran una curaduría de migrantes, si así podemos poner la etiqueta, y entender que al final de cuentas, cuando uno transita por estos espacios es, bueno, migrantes, ¿quién? Terminamos siendo seres humanos, exacto. Es muy delimitante, por ejemplo, estar en Tijuana, en una zona fronteriza, como menciona el doctor, pero somos migrantes del mundo, ¿hacia dónde nos desplazamos y por qué tenemos esta dinámica cultural? En ese sentido, pues
Exacto, ¿qué encontramos? Algunas brechas de lenguaje, brechas incluso de las mismas dinámicas de la sociedad. Tengo la experiencia de estar en un festival de Canadá justo con una obra de migración y que algunas cosas que a lo mejor son muy normales en México, hablar de la migración, Centroamérica, etcétera, en Canadá no hacen ese clic. Entonces, de alguna forma no entender que tal vez todo el lenguaje y toda la producción artística es legible en todo el mundo. Entonces, también cómo migramos nuestros procesos artísticos para hacerlos universales y también cómo entender la migración global. Por otro lado, también luego las expresiones artísticas no son concebidas de la misma manera del otro lado del mundo. Si bien aquí podríamos desde México hablar como una obra que más adelante puedo referenciar, de violencia de género y podemos hablar de la política que se mueve a partir de eso y podemos hablar de las expresiones culturales. Cuando yo llego a Rusia con esta obra me dicen violencia de género, a lo mejor no es una obra bien recibida en Rusia porque hay otra dimensión. Entonces, a mí me gustaría decir que, exacto, bajo mi experiencia, las expresiones culturales desde la migración son un quehacer de culturas dinámicas transitorias por otras sociedades, pero que también tenemos que transitar por estas brechas y cómo podemos generar expresiones artísticas globales sin sacarnos de esta etiqueta, de esta construcción que nos da identidad. Es bien importante lo que dice el doctor Roberto. ¿Cuál es la identidad de Latinoamérica y cómo podemos migrar con esa identidad para generar una interculturalidad respetuosa con otras comunidades? Más adelante creo que hoy podemos retomar y profundizar este tema. Muchas gracias, Giselle, que nos haces notar la importancia justamente de seguir pensando la migración en términos de epistemologías nacionales, ¿no? Hablar de migrantes mexicanos y su producción artística, o de migrantes chinos, o de migrantes coreanos, que tanto estas categorías permanecen en este contexto migratorio y que tanto hay quizá otras formas de comunicación entre estos grupos de migrantes y las sociedades donde están presentes, que son además múltiples, no solo necesariamente es la sociedad donde territorialmente se encuentran, sino donde se están comunicando a través de estos proyectos culturales a partir de todo un ecosistema comunicativo que cada vez es más amplio, ¿no? Y más diverso. Pero bueno, para abonar sobre este tema, Sofía, te invitamos ahora a tomar la palabra y a enriquecer esta discusión. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la invitación a este espacio, porque digamos que el tema de la migración es un tema que me conmueve y que me mueve profundamente, no solamente a nivel personal, sino mi trabajo. Lo relaciono absolutamente con el tema del movimiento, ¿no? De la movilidad. Entonces, yo preparé un documento, sin embargo, ahorita no sé en qué oportunidad pudiera compartirlo, es breve. Yo lo que quería hablar acá específicamente es sobre el arte nómada como impulso y resistencia a un sistema, por supuesto, mundo que es sumamente violento y que cada día más nos reduce las posibilidades de movilidad a los artistas y a los seres humanos. Entonces quería hablar específicamente sobre México y sobre un tema muy importante que es México sin visas para artistas. A través de mi experiencia tuve la oportunidad de estar en México un tiempo aproximado de 8 meses y hacer algunos trabajos en México, por supuesto enamorarme profundamente de México y conocer y reconocer que entre los países de Latinoamérica tenemos obstáculos puntuales que no permiten, digamos, la pluralidad, ¿no? Interculturalidad, o sea, que nos están impidiendo desarrollar un trabajo artístico a nivel mundial. Entonces, lo que quiero decir es que sostengo y defiendo el derecho de emigrar y también defiendo el derecho de permanecer en estado migratorio para cualquier ser humano. Yo hablo y me enuncio como mujer, madre, artista latinoamericana, pero este espacio me parece valioso también porque quisiera ser voz de otras mujeres artistas y de otras identidades de género en condiciones de vulnerabilidad.
Hablo desde Venezuela, desde un país en una crisis humanitaria, bloqueado por Estados Unidos, con una situación política en crisis, país que por primera vez en su historia presenta una altísima tasa de migración. Entonces, esta migración se ha dado por desplazamiento forzado, necesidades básicas de subsistencia, necesidad de amplitud de posibilidades laborales, académicas, de relaciones. Entonces, una migración novedosa, ¿no?, para Venezuela. A partir de enero de este año, México le solicita a varios países, ¿no?, latinoamericanos, pero entre ellos ahora, a partir de enero, Venezuela, la visa, ¿no? Y bueno, mi intervención en esta mesa, por la cual me parece muy importante, bueno, intervenir y debatir, es porque de alguna manera esta visa es un muro o representa otro muro, ¿no?, donde nosotros, o sea, digamos, los países latinoamericanos nos estamos dividiendo, ¿no? Entonces, creo que la visa excluye especialmente a comunidades vulnerables, por supuesto, no aquellos que tienen el poder económico como para acceder a la visa, que tiene una cantidad de requisitos muy inalcanzables en algunos y muchos casos, y precisamente como artistas es también una dificultad para poder acceder a llevar el trabajo a México o a cualquier parte del mundo, lo cual es un derecho fundamental, ¿no? Bueno, en este sentido, yo quiero reconocer el arte nómada o arte migrante como impulso y resistencia que construye a través de un mundo humanista, diverso, pluricultural, que resiste la propuesta guerrerista y racista de las políticas discriminatorias propuestas, ¿no?, por todo esto que está sucediendo a nivel migratorio. Propongo que el objetivo sea repensar la movilidad humana con otra mirada, en donde se reconozca el derecho a migrar, pero también el derecho a permanecer, en donde se garantice la producción del arte dentro de estos parámetros y se dé prioridad institucional al apoyo de artistas con estas necesidades migratorias. Las instituciones y las políticas culturales deben ayudar a flexibilizar estas políticas migratorias, y por eso estoy acá en esta mesa y agradezco mucho la intervención, porque creo firmemente que es un deber, vamos a decir que es una deuda de las políticas culturales debatir sobre estos temas y obstáculos que se presentan a la producción y al quehacer artístico en el mundo de hoy, ¿no? Reconocer quién es un artista migrante, ¿no?, que muchas veces el apoyo institucional ayuda a salvar vidas de artistas. El apoyo institucional ayuda a artistas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, situación de guerra, de crisis, pero también ayudan a que un artista pueda llevar su obra a otro nivel, a otro lugar de conocimiento, de compartir, de expansión y de diálogo, tan necesario y urgente como es el mundo de hoy, ¿no? Creo que el artista que migra genera riqueza económica al país que lo recibe. Es esencialmente un pensador, sistematizadora de procesos sociales. Entonces, defiendo, por supuesto, la migración voluntaria y pues mi, digamos, intervención va hacia una propuesta concreta que va a el plano institucional. Bueno, me parece que podemos quizá continuar con la conversación. Lo que nos regalaba el del concepto de arte nómada, Sofía, me parece muy importante cuando se vincula justamente con las políticas culturales. Y hacia ese lugar quiero encaminar la segunda pregunta, porque la política cultural vinculada con la migración no solamente tiene que ver con el proceso de producción artística per se, sino con el proceso más amplio de la migración. Y justamente pensando en ello,
lo que yo quisiera preguntarles en esta segunda ronda de intervenciones es cuáles son algunos retos específicos a partir de sus experiencias con distintas comunidades de artistas que los propios artistas migrantes enfrentan para desarrollar estas actividades creativas. Ya se han mencionado algunos, pero me parece que aquí se podrían profundizar un poco más. Tamara, adelante. Me gustaría continuar con, mencionó Giselle hace un rato, que no todo el arte puede ser legible en todo el mundo. Y me gustaría hablar un poco sobre una problemática que veo bastante en el lugar donde resido, en República Checa, es que la similitud que hay, la aparente similitud cultural que mantiene cierta cohesión entre ciertos bloques o entre ciertas personas, en ciertas personas del bloque anterior, si lo contextualizo un poco mejor, hay un teórico de arte que se llama Gerardo Mosquera, que escribió el famoso Contra el arte latinoamericano, que dice en sí que no hay arte latinoamericano, solo arte de Latinoamérica. Pero a la vez, que sus textos son bastante provocativos y problemáticos, en sí lo que articula es la agencia que tiene alguien proveniente de cierto entorno cultural, en el sentido sociológico, claro, que es compartido. Así que la condición postcolonial permite que ciertas cosas sean legibles solo para los ojos postcoloniales. Y de la misma manera, creo yo, es una especulación, que aquí, en este país en el que vivo, la similitud de la condición previa de haber pertenecido al mismo régimen hace que ciertas cosas sean solo legibles para el segundo mundo. Muchas personas aquí, muchos artistas locales se sienten a veces frustrados de no poder realmente participar en muchas bienales grandes que surgen en Europa, y hay muchas cosas que son necesarias. Es necesario entender perfectamente bien el idioma que hay aquí. Por idioma me refiero no solamente al lenguaje verbal, pero al lenguaje corporal, a la manera en la que se expresan las cosas. El checo es una lengua eslava, por lo tanto es una lengua flexiva, es una lengua muy difícil y muy compleja. Y de ser posible resumir todo en una sola palabra, o sea, se usan muchos sufijos y muchos prefijos para decir todo así como se ahorra tiempo. Hay muchas cosas que se hacen con una mentalidad bastante distinta a la que se hace, por ejemplo, en países de habla de lenguas romances. Y creo que es muy difícil para artistas migrantes en República Checa que no pertenecen a este contexto lingüístico, que sí es verdad que el contexto lingüístico influencia de alguna manera la manera en la que uno piensa, es muy difícil entrar al idioma, y puede ser que esa es una de las mayores causas de que no hay tanto entendimiento. Pero también hay ciertas políticas, recordando ahora lo que mencionó Sofía, que están impuestas por el Estado para discriminar a ciertos migrantes por encima de otros migrantes. Me da tristeza decir que cuando hubo la ola de refugiados de Siria, República Checa no prestó tanta atención a la ola de personas que está exigiendo ayuda. Pero ahora con la ola de migrantes ucranianos puedo decir que afortunadamente hubo interés por apoyar. Participé en 2 subastas para ayudar a gente que acaba de llegar de Ucrania. Pero hubo un despertar de sentimiento de hermandad hacia gente de Ucrania en comparación con la gente que venía de Siria. Hay una discriminación que yo supongo es racial, más que solo cultural, en el país en el que resido, hacia ciertos migrantes por encima de otros. Y supongo que son fronteras que honestamente no sé de dónde surgen, no sé por qué surgen, no sé cómo se generan, no sé cómo romperlas, pero creo que es algo que pasa en varios países.
los dejo y me interesaría saber qué frenos pone el país en el que ustedes residen para segregar a ciertos migrantes por encima de otros. Bueno. Gracias, Tamara. Roberto, ¿qué obstáculos observas tú? Bueno, a simple vista, y voy a volver a Tijuana, es así como una especie de nicho que acoge al migrante, por lo menos el que aspira a cruzar a Norteamérica, que en esencia la migración que se da aquí siempre fue eso, ¿no? El anhelo de mejorar tus formas de vida, que a diferencia de lo que sucede con la migración venezolana, que es la consecuencia de una represión de un país diferente, aquí es la ineptitud de un gobierno que no puede sostener a su pueblo, no le brinda las oportunidades de sobrevivir y entonces opta y cree que la maravilla se encuentra en el país hollywoodesco de Norteamérica, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el primer problema que tiene el migrante que llega a Tijuana? Bueno, que no puede cruzar si no tiene una visa. Por lo regular, el que llega aquí no tiene una visa. Entonces, si cruza, lo hará a través de todas estas condiciones que ustedes conocen muy bien, discriminatorias, brutales, que incluso puede llevarlos a la pérdida de la vida. Entonces, ese es el primer reto. El segundo es que llega a un lugar en donde, si bien hay una multiculturalidad, hay también un gran rezago en cuanto a la importancia que tiene la cultura y no hay consumo de cultura. Entonces se topa con que no puede vender lo que produce desde el ámbito de lo que genera, digamos, en pintura, en cualquiera de sus campos creativos, que sucede igual para el artista local. Entonces son los retos comunes a los que se enfrentan, pero sigo pensando que el mayor problema que se enfrenta es que pese a todas estas dificultades, se nos sigue considerando como algo diferente, ¿no? Hay esta visión por el hecho de venir o de sobrevivir en un país tercermundista, la cultura que tú generas también se encuentra tasada por la misma moneda, ¿no? ¿Y esto cuál es el problema? No es que querramos que se nos reconozca como latinoamericanos, pues yo estoy de acuerdo con Mosquera. Lo que exigimos o debemos de exigir es que se nos reconozcan nuestras cualidades creativas con la misma línea que se reconocen las hegemónicas. Eso es sencillamente, y ese es el reto realmente que tenemos, como en el discurso que tengamos que hacer desde el ámbito que sea, culturalmente, por supuesto que nos compete, asumamos esa responsabilidad. ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo pelear? Lo que Sofía acaba de proponer ahorita, me sumo completamente a lo que propone, me parece fundamental. Lo que nos dice Tamara me hace ver otros universos que no había entendido, igual lo que Giselle plantea, ¿no? Creo que nos encontramos en esa línea todos de entendimiento de que no somos por ser migrantes o por provenir de países del sur global, como gentilmente se nos dice, tenemos que ser vistos y tasados con medidas diferentes. Ese es el reto que tenemos, es el reto que habría que asumir y es quizá lo que nos va a permitir que mañana se entienda que lo que se hace aquí tiene que ver con la búsqueda de un equilibrio para todo el mundo, de un beneficio compartido en donde el concepto de migración no va a perderse, sino debe ser como un orgullo, ¿no? En el que bienvenido porque me traes tu cultura, ¿no? Bienvenido porque vas a aprender lo que yo tengo, ¿no? Que un poco tendrá que ver con estas preguntas que tú tienes aquí planteadas también. Es todo. Gracias, Roberto. Ahora, Giselle, por favor, cuéntanos un poco cómo ves las cosas desde tu trinchera. Gracias. Exactamente, retomando, ¿cómo podemos generar creación desde la equidad de oportunidades? Independientemente en el país de donde provengamos, de donde estemos, de donde generemos estos procesos. La equidad de oportunidades para replantear el diálogo también de cómo vemos a estas otras comunidades que migran. Es decir, ¿por qué empiezo un poco también abordando desde la gestión? ¿Por qué, por ejemplo, existen muchos financiamientos y por ahí perdón, sí, horrorosa frase, Europa es para los europeos? ¿Por qué desde este planteamiento por qué el arte contemporáneo europeo puede estar en galerías, por ejemplo, en este caso en Ciudad de México, puede ser bienvenido con los brazos abiertos, con vuelos pagados, con absolutamente toda la infraestructura? ¿Y por qué si hablamos de una artista impresionante
de Venezuela, de Chile, de algún otro país latinoamericano que de alguna forma también tiene procesos interesantísimos, valiosísimos, y no deja de ser también importante el arte producido en Europa, pero ¿por qué no existen esas vías de financiamiento? Yo quisiera poner sobre la mesa pues las cuestiones de límites, incluso algunos migrantes no cuentan con los derechos cuando cambian de país, justamente como lo retomaba la maestra Sofía. Algunos se encuentran en situaciones violentas. Entonces, entender que no solo se trata de una brecha de lenguaje para poder crear procesos en conjunto o no, sino más bien cuáles son estas políticas públicas culturales que nos pueden mover y movilizar hacia un replanteamiento de oportunidades iguales para la creación desde esta equidad. Y bueno, también, exacto, replantear cómo el proceso de globalización nos sigue metiendo en la misma etiqueta y no todo tiene que estar en la misma línea o en la misma etiqueta. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es nuestro país que nos está detonando? Una vez más, ¿cómo migramos como artistas? ¿Cómo migramos como estos pensantes que producen cultura por el simple hecho de existir y convivir? Me estoy metiendo en términos que a lo mejor pueden ser peleagudas, pero cómo esta migración también quisiera abordarla no solo como este límite, yo sé que la pregunta habla de estas complejidades, pero también cómo un impulso desde la gestión cultural, desde la producción artística, logramos no solo entablar diálogo con otros artistas. Sucede mucho que cuando hay producción artística de la élite europea, no necesitas más que recurrir a una institución artística para financiarlo. Pero ¿qué pasa con la producción sobre migración, sobre violencia, sobre género, sobre estas sociedades en conflicto, sobre Siria, sobre mismo Venezuela? Maestra Sofía no me dejará mentir. La gestión cultural y la manera de movilizar un proyecto se va a ONG, se va a instituciones que tienen que ver con derechos humanos, se va a misma UNESCO, se va a Naciones Unidas. Entonces, entender cómo también este límite puede ser una fortaleza desde la gestión cultural y cómo podemos movilizar esta producción artística desde, ahora sí, un entendimiento desde la equidad de oportunidades. ¿Por qué estas instituciones artísticas, culturales, siguen habitadas por personas que a lo mejor, y seguramente hemos caído en este error personalmente, pero poner sobre la mesa que a lo mejor no solo necesitamos arte de la élite, para nada, necesitamos reflexionar desde el quehacer artístico? Entonces, estos migrantes, que también me gustaría dejar de decir migrantes, estos humanos que vienen de otras sociedades, de otras realidades, que nos pueden compartir este respeto entre todas las cosas y dimensiones que se están viviendo en ese territorio, no solo generan un espectro artístico, sino es una reflexión constante y dialogante con la realidad, en este caso mexicana o en cualquier otro país. Entonces, entender que a lo mejor nos estamos yendo por la línea de, bueno, vamos a generar estos procesos artísticos desde las instituciones artísticas y culturales, pero ojo, no dejemos de un lado que nuestros grandes aliados para generar este tipo de procesos siempre han sido esas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, instituciones de derechos humanos, instituciones que hablan de estas brechas, mismas instituciones de migración que tienen ese papel fundamental que a lo mejor como funcionarios públicos no logran alcanzar a ver la dimensión específica de la línea estética del arte, que no sé qué, pero alcanzan a ver que es una producción artística que va en torno a los derechos humanos. Entonces, este acompañamiento creo que es imprescindible y creo que deberíamos empezar a movilizar las obras, en este caso y en mi terreno, escénicas desde ese lugar. Dejar de ver a las instituciones artísticas y culturales como el único camino para poder lograr, por ejemplo, una gira internacional o una producción artística, un financiamiento. ¿Por qué no nos vamos también para esas otras vías? También diversificar el tipo de movilidad y también diversificar el tipo de oportunidades. Ahí está la equidad, no solo en las instituciones que ya tienen una agenda muy pactada a nivel gobierno y que además tienen decisiones muy claras que tienen que cumplir y que tenemos que seguir, pero ¿por qué no diversificamos? ¿Por qué no abrimos este papel desde donde estamos, desde el doctor, catedrático, empezar a generar estas otras ideas? La maestra Tamara también, ¿cómo es convivir en Europa, en un lugar tan
cerrado Europa para los europeos, y cómo es dialogar con todas estas premisas. La maestra Sofía, por supuesto, cómo hablar de esta arte nómada sin tener de aliados un montón de organizaciones seguramente detrás de otros artistas que luchan día a día desde su producción artística. Para mí sería sí hay muchos límites, sí hay una brecha de lenguaje, de financiamiento de derechos, existe la violencia como un eje transversal en general en la migración, pero replanteemos cómo dialogar y cómo nos vemos como otras sociedades que conviven desde una interculturalidad, desde un respeto, y cómo generar creación desde la equidad de oportunidades. Gracias, Giselle. Justamente vemos que en definitiva hay heridas que permanecen en la región latinoamericana, que si bien hace que se mantengan ciertas dinámicas de discriminación, desigualdad o violencia inclusive, no es el único proceso, digamos, el que define las identidades en la región y la capacidad de agencia y creación también de los sujetos. Justo pensando en esto que estamos reflexionando sobre los retos que enfrentan los artistas migrantes, Sofía, ¿qué es lo que tienes para compartirnos? Bueno, quería como porque se me cayó en un momento la conexión, digamos que retomar diciendo que tenemos definitivamente un mundo hermoso por recorrer, ¿no? Y por compartir, que son necesarios generar los puentes. Los puentes, las redes o como queramos llamarles, a estas conexiones, como por ejemplo este tipo de mesa de diálogo, donde el arte se hace, se sienta y pone en la mesa situaciones que nos transversan y que son absolutamente políticas y a las que tenemos que hacer parte. Entonces, quiero decir que estas políticas, como por ejemplo las visas o los impedimentos y obstáculos que nos permiten hacer de nuestro trabajo un transitar realmente fluido, libre, son sistemas de discriminación que obviamente están bloqueando sobre todo el quehacer del arte o el quehacer académico o de otras figuras que estamos necesitando tener movilidad, porque los migrantes, digamos, en su mayoría vulnerabilidad absoluta, siguen pasando y arriesgando su vida. Por ejemplo, la selva del Darién es cada día más transitada por migrantes que pasan y arriesgan su vida. O sea que digamos que las visas siguen siendo un impedimento principalmente hacia el quehacer de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, considerar esto como para darle, digamos, una forma a esta intervención que estoy teniendo acá en esta mesa, y definitivamente proponer que se sistematicen las discusiones que nosotros estamos iniciando con propuestas claras sobre cómo las instituciones o cómo las individualidades podemos generar un cambio en torno a todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Cómo podemos hacer estos puentes desde nuestros pequeños nichos, ¿no? Y generar los cambios. Creo que es fundamental la sistematización, la escritura y la publicación de estos debates. Es necesario que demos realmente unos pasos desde el arte, unos pasos políticos, que asumamos que el arte es sumamente político y que tenemos que sistematizar, tomarnos de mano y decir, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer con esto? Es una realidad que si no debatimos, que si no sistematizamos, que si no escribimos, puede convertirse en algo más grande, ¿no? Entonces, por supuesto que solicito como artista que las instituciones y las individualidades que están en estas instituciones asuman su rol en este momento histórico como instituciones e individualidades humanistas,
y que comprendamos desde dónde está hablando un artista, una persona, ¿no? Desde dónde está hablando, cuáles son las situaciones que transversan a este discurso, a esto que está exponiéndose, y cómo podemos como institución individualidad generar canales, fuentes. Por ejemplo, una institución que haga convocatorias a nivel internacional tiene que saber que tiene que ayudar a un artista con su visa. Si no, no está haciendo ninguna invitación. Y eso va para el debate con todas por ejemplo, la Trienal de Tijuana o lo que sea, ¿no? Eso es un tema sumamente importante. Si no, el artista no va a poder llegar, porque los impedimentos son enormes. Entre otros temas, red de redes, sistematización y apoyo constante. Muy bien, pues continuando con la conversación, ya hablamos de los retos, de los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes en múltiples niveles para poder crear en esos espacios de movilidad en los que se encuentran, pero ahora quisiera que nos concentremos también en esta capacidad de impulso y resistencia, como nos comentaba Sofía, ¿no? De la propia noción de arte nómada, para hablar de cómo enriquecen a la localidad y a diferentes espacios en general, las distintas visiones artísticas que convergen pues en esos sitios donde actúan, piensan, crean, interactúan los migrantes. Podríamos empezar con Tamara, si te parece bien. Voy a tratar de resumir las riquezas que aporta un espacio multicultural, en mi opinión. En sí me encuentro en una posición interesante, ya que cuento con la nacionalidad del país en el que radico gracias a mi madre, así que no cuento del todo como migrante, pero al mismo tiempo no soy de aquí. Y me mudé de Tijuana, donde crecí en un ambiente bilingüe, siendo hija de una inmigrante checa, viviendo en una ciudad fronteriza, y pasé a vivir a esta ciudad, que es bastante cerrada o bastante distinta. Y creo que gracias a mi estancia en verano he logrado entender mejor la condición postsoviética y he logrado entender mejor la cultura de mi madre. Y creo que he logrado enriquecer a mucha gente a mi alrededor, muchos de mis compañeros, al presentarles información sobre, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la historia del arte fuera de su contexto nacional o eurocentrista. Y es hermoso tener un espacio en el que se pueden dialogar cosas que en primer plano aparentan ser distintas y completamente locales, pero después, como por ejemplo mencionó Gisela hace un rato, que la violencia de género puede ser interpretada de una manera distinta, como se vive en México y cómo se vive, digamos, por ejemplo, en Rusia. Sigue habiendo algo que perdura y transgrede estas cosas, y es la condición humana y la posibilidad de expresar lo que uno vive y siente a otras personas por medio de las artes es una cosa increíblemente valiosa. Y tener las voces y digamos, la agencia sociológica de distintas personas ayuda a entender mejor aquello que solamente uno ve a través de medios y de una manera, digamos, remota. Ayuda a entender mejor a uno mismo lo que uno realmente de su identidad tiene y quiere seguir perpetuando, y ayuda a uno a entender la identidad de otros y tal vez a salirse un poco de la caja que crea tu propia, digamos, identidad y te permite estar al margen, como por ejemplo, no sé, Gloria Andalzoa escribe en su texto Borderlands, la frontera de New Mestiza, un muy, muy buen libro, que habla sobre la comunidad de encontrarse en la frontera. Entonces, creo que un espacio donde convergen distintas personas ayuda a formar tolerancia y conocimiento de uno mismo. Muchas gracias, Tamara. Roberto, te escuchamos.
Bueno, yo responderé nuevamente desde Tijuana y creo que Tijuana es justamente el fruto de la migración, ¿no? El ser una ciudad multicultural con muchos altibajos, también es una ciudad riquísima en muchas experiencias, ¿no? En donde comulga por igual la pobreza brutal por un lado y el puñado de ricos por encima del otro, ¿no? Que son muy poquitos, pero que esa es una realidad. Esto ha permitido también, yo creo que una visión diferente de ver la vida y de plantearla de manera diferente en el arte también. Y creo que indiscutiblemente todas estas experiencias han enriquecido no nada más la vida cultural, ¿no? Sino el entendimiento, ¿no? En cierta forma, puedo decirlo, a lo mejor parece jactancia, pero hay mucha empatía en esta ciudad. Y pueden decir los migrantes que vienen aquí, que se refugian aquí, tenemos una comunidad nueva de haitianos que ya se integraron, antes los veíamos raros, ahora son ya parte de la realidad, y así un gran número de hondureños que se quedaron, y toda esta riqueza de personajes que han venido a conformar la identidad de lo que somos, ¿no? Un pueblo migrante, orgulloso, y que tenemos la esperanza de que se nos escuche como somos, que se nos quiten etiquetas que nos permitan mostrar esas capacidades que nosotros tenemos. Entonces creo que la cultura del migrante siempre va a ser, además de generosa, indispensable, ¿no? Y que tendría que llevarnos quizá a comenzar a quitarnos telarañas que han impedido vernos como somos, ¿no? Empezar a tratar de darnos cuenta de que en cualquier parte de Latinoamérica o de América o del mundo somos exactamente igual, con las mismas neuronas y los mismos cromosomas, salvo que puede haber un poquito de tinte distinto en el color, pero amamos exactamente igual, ¿no? Nuestro compromiso es insistir por el respeto a la igualdad, en el mejor sentido de la palabra, en el del derecho, la libertad que no nada más restringe, ¿no? Sino que etiqueta y humilla y empobrece e invisibiliza, que está tan presente en nosotros que no nos cansamos de humillar al que tiene el color más prieto que el otro y decirle indio, ¿no? Con un desprecio brutal. Son cosas que las vivimos. Nos despedimos todavía diciendo adiós, ¿no? Hay cosas que hay que quitarse, que nos tienen atados a realidades y nos impiden que nos vean como son. Y retomar un poco el compromiso de que nuestras memorias no se queden en el habla, ¿no? Perdidas en un discurso vago, incluso grabado, ¿no? Sino que se quede escrito para que se replantee eternamente y se pueda discutir, ¿no? Se pueda recomponer y se pueda cuestionar. Y se nos deje de ver, como bien dijo Beatriz Arlo, ¿no? Como individuos que hacen arte para meterlos en un espacio etnográfico, ¿no? En tanto que el europeo y el norteamericano lo meten en un espacio donde lo estético es fundamental. Cambiemos esa perspectiva y creo que esa es la riqueza que hemos aportado al mundo, no nada más a nuestras comunidades, ¿no? Gracias, Roberto, por esa invitación. Y ahora, Giselle, te escuchamos a ti. Gracias. Yo voy a hablar de la multiculturalidad no desde un territorio donde todo mundo congrega, sino desde una producción artística multicultural. Les voy a contar un breve ejemplo. Una obra de violencia de género con Canadá, México y Túnez. Una obra en la que fui participante, impulsora, y la violencia de género entendida desde Canadá, primer mundo, donde básicamente no hay feminicidios o están muy escondidos, o, ojo, los únicos feminicidios que se tienen registro son comunidades indígenas canadienses. México como uno de los países que tiene más feminicidios en el mundo, donde se retoma la invitación hacia mí, donde, bueno, México, pues bueno, por estadísticas, exacto, pero más allá de la estadística, ¿cuál es el fenómeno real? ¿No? Es lo que yo ponía sobre la mesa en las primeras mesas de diálogo que teníamos para generar esta obra. Y Túnez, con todo este peligro, que exacto, lo etiquetábamos como peligro también desde esta ignorancia, desconocimiento de la cultura misma, peligro de que un artista de Túnez hablara de violencia de género en un país donde está atravesado por ideologías y por religiones y donde nos dice, ojo, o sea, sí existe todo eso, pero también el entendimiento de violencia de género desde la concepción árabe. No me etiqueten como a lo mejor estoy en peligro, igual y sí, pero también entendamos la violencia de género desde la voz árabe. Entonces, fue una convergencia interesantísima
Y para mí es esa riqueza, no solo la riqueza de tener artistas en un mismo territorio, sino la riqueza de tener, en este caso, en este pequeño ejemplo, estas tres visiones desde tres naciones diferentes, desde tres realidades totalmente distintas. Entonces, para mí es no solo la riqueza del lenguaje, no solo la riqueza de el proceso, de cómo se crea, de cuál es el teatro, como bien nos comentaba ahorita la maestra Tamara, cómo ellos retoman el teatro en naciones árabes, o cómo en México hacemos teatro o danza, o cómo en Canadá se produce esto, sino más bien cuál es el lenguaje detrás. Nuestra utopía era la obra universal, la obra que puede ser legible en China, la obra que puede ser legible en Europa, en México, en Venezuela, en Cuba, en Australia. Y bueno, esa fue un poco la pretensión de la creación de la obra. Como lo hemos retomado varias veces, como desde la condición humana hablamos de una humanidad, no desde un proceso de migración, no desde un proceso de tú eres tal nacionalidad, tú eres tal color, tú eres tal lenguaje, sino más bien somos humanos. ¿Cuáles son las condicionantes que nos atraviesan a todos? En un momento pandémico donde a lo mejor los procesos artísticos también fueron generados desde el mismo lugar. De alguna forma la pandemia nos pone en esta horizontalidad y no tanto, estamos en la misma situación, sin embargo, mientras Canadá era vacunado 2 meses antes, en México llegaban apenas las vacunas y en Túnez había todo un estallido de crisis política. Entonces, entender cómo también hay cosas que a lo mejor atraviesa todo el mundo, pero no nos ponen en esta horizontalidad, pero sí nos pueden poner en un diálogo medianamente homogéneo. Para mí es eso, la riqueza de la multiculturalidad, de entender otras realidades, entender otras perspectivas y retomar la condición humana como un hecho creativo y detonante para la creación de obra artística que tiene que ver con todos, nos atañe a todos. Cómo seguimos impulsando estos procesos que no siguen líneas estéticas que están aplaudidas, que son de la élite, sino más bien estas líneas estéticas que se generan desde una realidad, desde una horizontalidad y desde una frontalidad y honestidad con otros procesos en otras comunidades. Y bueno, también en algún punto hablábamos de la famosa diplomacia cultural, cómo podemos evitar que, exacto, llevando esta obra hacia otras organizaciones, otras instituciones, fuera a favor de la política. Ojo, se tiene que hacer política, el arte es lenguaje, el arte es conocimiento. Retomemos todo lo que hemos dicho, exacto, cómo seguimos generando estos procesos escritos, estos procesos que se dejan en impreso, en papel, en publicaciones, generar conocimiento, como bien lo decía el doctor Roberto, la maestra Tamara, la maestra Sofía, que aquí nos acompañan valiosamente, cómo podemos seguir generando este conocimiento y seguir impulsando desde nuestros procesos vivenciales, pero también este conocimiento que podemos aportar. Entonces, ¿cómo evitar que en este caso en específico, que es en mi experiencia, esta obra que se llamaba Rage of que rabia, que es rabia en diferentes idiomas, no fuera parte de la diplomacia cultural política para poder insertarse a esa otra nación y que más bien habláramos de una diplomacia cultural en favor y pro del arte para los artistas, y no solo para los artistas, sino más bien los procesos que generan este tipo de obras y entendimientos y generación de realidades por medio de procesos artísticos para ir a otras naciones. Exacto, como esta misma obra, no solo esta obra, como aquellas obras, estos procesos se vuelven universales, se vuelven fundamentales. Sí vamos a hablar de visas para los artistas, pero tenemos que hablar de lo fundamental que es generar este tipo de procesos con otras naciones. Tenemos que replantear las políticas culturales internacionales, tenemos que hacer que el arte siga fluyendo, que el arte siga migrando. Es eso, el arte tiene que atravesar el mundo, el arte tiene que volverse no universal globalizante, pero sí universal porque estamos retomando la condición humana y no solo vamos a hablar de lo humano, pero estamos hablando de otras diversidades de palabras y comunicación, una cultura dinámica, una cultura dialogante, un arte que produce desde quiénes somos. Entonces, para mí es eso, la riqueza es, vamos por lo multicultural, vamos por la riqueza, vamos por compartir, vamos por el diálogo, pero ¿desde qué lugar y hacia dónde? Dejemos de ser migrantes porque migramos todos, evolucionamos todos. Somos habitantes del mundo, no desde esta globalización, desde esta globalizante etiqueta, sino somos ciudadanos del mundo para la generación del arte y para replantear
una vez más, desde este conocimiento, desde esta generación, estos procesos. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Para ir un poco cerrando la conversación, Sofía, me gustaría escuchar qué tienes que decir justamente sobre este proceso de enriquecimiento de los espacios donde interactúan los migrantes desde sus visiones artísticas. Lo que quiero decir es que definitivamente el movimiento es parte de la vida y es fundamental para poder seguir haciendo y escribiendo historia y conocimiento, ¿no? Confío en el movimiento y en el diálogo de poder vernos a través de la otredad y que esa otredad de alguna manera sea mi espejo y podamos mirarnos, ser transparentes en el diálogo, poder, como decía al principio, ser puentes humanos. Entonces, en cualquier espacio donde podamos encontrarnos desde la diferencia, desde la diversidad, desde la multiculturalidad, estamos justamente, vamos a decir, reescribiendo o escribiendo historia, ¿no? Creo que es necesario y urgente el movimiento, el nomadismo del arte, porque nos va a permitir conocer, vamos a decir, usarnos de mapa, mirarnos a la cara y saber dónde estamos, quiénes somos, cómo nos vamos a nombrar, cómo nos vamos a construir y qué vamos a hacer por esta humanidad, ¿no? Que nos reclama y nos mira y nos abraza y que de alguna manera pues somos semillas, somos una semilla dentro de ella, ¿no? Entonces, siento que donde exista esa posibilidad de mirarnos, de hablarnos y mirarnos a los ojos, y exista movimiento, hay resistencia, resistencia hacia la homogenización humana, hacia esa tendencia del neoliberalismo de convertirnos en otra cosa. Entonces, pues vamos a generar día tras día movimiento, que ese es el llamado y eso se da a través, como lo decía al principio, a través de generar desde las instituciones y las individualidades ese compromiso, ¿no? De encuentro. Es la vía de resistir e impulsar bueno, el camino del arte hoy día. Y bueno, quisiera decir que, bueno, que de alguna manera el mapa somos nosotros y el mapa son también, bueno, las estrellas y que nos guiemos confiando, ¿no? En que tenemos raíces fuertes. Y bueno, Latinoamérica es justamente eso, ¿no? Un gran espacio de ancestralidad y desde allí también podemos contarnos, narrarnos y sostenernos. Bueno, muchas gracias. Eso quería decir. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Roberto, Giselle y Tamara, por la posibilidad de esta conversación. Me parece que lo que se ha generado acá es una discusión que sin duda continúa, que no se termina entre nosotros, pero que recupera un gran sentido de pensar en la migración y la cultura desde una dimensión humana, en primer lugar, reconocer lo que se ha hablado aquí, que son estos procesos de transformación social donde no se puede hablar solamente de los migrantes desde la dimensión de comunidades imaginadas, ya son mundos imaginados que convergen, ya son diálogos mucho más amplios que se suscitan y los retos son mayores. En el contexto de Mondiacult, que es donde se celebra esta reunión, hay un diálogo entre gobiernos muy cercano, pero sin lugar a dudas, aquí se ha mencionado que hay otros actores que tienen que ser escuchados en este proceso
y cuyo lugar de enunciación tiene que ser tomado en consideración. Les agradezco mucho por haber traído a cuenta estas discusiones que sin duda contribuirán a los diálogos más amplios celebrados en el marco de Mundiacud. Los agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.